Saludos muchachos, ¿cómo están? Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los compañeros de España que están ahí presentes en el CEREP. Mi nombre es Aníbal García de iRepair, también desarrollador y fundador de esquemáticos.com. Hoy voy a compartirles un poco de nuestro análisis de cómo trabajamos el día a día en análisis frente a esquemáticos en radiofrecuencia, para cuando nosotros ya hemos revisado toda la parte de RF digital, toda la parte de activaciones, toda la parte de voltajes. Cuando vamos al diagnóstico, muchas veces conocemos que ya la radiofrecuencia como tal, con un multímetro o con un osciloscopio, la radiofrecuencia en componentes no la podemos medir. Sin embargo, muchas veces tenemos una serie de componentes muy grandes, las cuales no sabemos por dónde comenzar o cómo sectorizar en el día a día. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la radiofrecuencia, específicamente en equipos multimarcas. Esta investigación va a ser válida para cualquier dispositivo que ustedes tengan en el día a día de hoy, ya que es un estándar universal. Comenzamos con algo muy importante, que es el aprendizaje basado en bloques. Esta es una recomendación más que todo para los compañeros que recién inician en el tema de investigación y desarrollo de soluciones. Pues muchas veces cuando vamos a hacer una investigación nos podemos bloquear. Es normal en el día a día en cada técnico. ¿Y cómo podemos evitar esos bloqueos muchas veces en investigaciones? Sectorizando. Muchas veces podemos tomar algo que es muy extenso o complejo y dividirlo en varios espacios y cada día poder hacer una investigación diferente. Es por eso que yo recomiendo, cuando vayamos a investigar algo tan complejo como la radiofrecuencia, realizar nuestro propio protocolo de diagnóstico, por lo menos iniciando por voltajes, luego iniciar por la parte de RF digital o líneas RESEC, Enable, etcétera, para después proceder a la parte de RF en componentes como tal. Entonces podemos sectorizar todo esto. Ahora, una vez que ya hemos descartado todo lo que ya hemos visto anteriormente con los demás compañeros, por ahí creo que Cristian y Carlos les han compartido unas muy buenas y bonitas investigaciones en radiofrecuencia, pero muchas veces hay casos específicos donde la medición de RF digital o donde la medición de tensiones o donde algunas investigaciones ya se salen de lo normal, donde ya pasamos a la parte de componentes, donde conocemos que lamentablemente un multímetro y un osciloscopio no es suficiente para medir. Entonces es aquí donde debemos nosotros sectorizar y analizar. ¿Cómo vamos a sectorizar algo tan complejo que muchas veces vemos en un plano esquemático de la radiofrecuencia y nos confundimos? Le tenemos miedo a esta parte muchas veces en la investigación en plano esquemático. Bien, esto vamos a comenzar con el estándar. El estándar de arquitecturas de antenas. Entonces, en el 2016 se patentó prácticamente 3 nodos principales para arquitecturas de antenas. Estos nodos se denominan TX, DRX y PRX. Estos nodos como tal son para los diferentes métodos de transmisión. Ahora, ¿cuáles son los métodos que tenemos hoy en día? Uno de los métodos es el FDD, que es el dúplex por división de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un enlace de subida y un enlace de bajada. Este enlace es separado por un dúplex espaciado. Ejemplo, aquí en Latinoamérica, una de las bandas más utilizadas es la banda 28 en 700 MHz, el cual tiene un enlace ascendente en el uCLIN desde 703 a 748 MHz. Y en el enlace descendiente, el downlink, lo tenemos de 758 a 803 MHz, los cuales el espaciado para diferenciar esta banda de un operador de otro puede ser desde los 3 hasta los 20 MHz. Entonces, en el dúplex por división de frecuencias, tanto la subida como la bajada, la frecuencia de subida y la bajada están separadas por este dúplex espaciado. Ahora, tenemos el TDD, que es utilizado más que todo en gran parte de Europa y Asia, y es el Time Division Duplex o duplex por división de tiempo. Específicamente este comparte la misma frecuencia para transmitir y recibir, pero este en un intervalo específico de tiempo puede alternar para transmitir o recibir operaciones. Entonces este es el modo de transmisión TDD. Ahora, tenemos dos antenas, ¿ok? Tenemos
ambas arquitecturas, tanto FDD como TDD. Si nosotros vemos en ambas, tenemos el nodo de transmisión, el nodo de recepción principal, que es PRX, y el nodo de recepción de diversidad. Si vemos en TDD, tenemos nodo de transmisión, nodo de recepción principal y nodo de recepción de diversidad. Quiere decir que tantos en modo de transmisión FDD, en la arquitectura FDD, como en la arquitectura TDD, tenemos ese estándar de 3 nodos. Y este es para la parte de RF análogo. Ahora, esto en el día a día, ¿cómo lo vamos a implementar? Bueno, muchas veces conocemos que mediante osciloscopios, muchas veces con multímetros, podemos medir tensiones alrededor del baseband, transceiver, la línea RESEC, líneas RF-FE, como varios compañeros han presentado hoy en el CEREC. Sin embargo, el RF análogo no tenemos manera hoy en día de verificarlo. Entonces, ¿cómo voy a proceder cuando ya yo he revisado todo lo que ya nos han aportado? Sin embargo, ya no hay más nada que hacer. ¿Cómo vamos a sectorizar? Entonces, resulta que nuestro modem o baseband o CP o call processor o procesador de llamada o MDM, como se abrevia modem, o master RF, trabaja con la comunicación I/O digital RF, que el protocolo es QLIN, y RFFE, aquí hay líneas de RESEC, hay alimentaciones y demás. Es lo que ya podemos verificar, que muchos de ustedes ya conocen. Sin embargo, el RF análogo, que viene desde el transceiver, conocido como WTR, WFR, TRCBR, RFIC o SDR, pues muchas veces no lo podemos verificar. Pero aquí tenemos 3 nodos principales: nodo de transmisión, nodo de recepción principal y nodo de recepción de diversidad. Muy bien. Tenemos 3 nodos principales. Primero, transmit o transmisión, para transmitir. ¿Ok? Si yo me quiero conectar a una portadora, vamos a decir así, a una radioestación, yo tengo que transmitir mi información, ¿ok? El número de suscriptor, ¿ok? Prácticamente el número de la tarjeta SIM, el mi email y demás, para poder recibir una señal. Entonces tenemos transmisión, lo que yo envío. Recepción principal o primary receive, lo que yo recibo, ¿ok? Muchas veces esto lo podemos interpretar, por ejemplo, un equipo de una falla sin servicio, podríamos tener una falla por recepción principal. Y recepción de diversidad. ¿Para qué sirve esto? Para los downlink data rate, o conocido como los datos, ¿ok? Esto sirve para la fidelidad de datos y para poder aumentar en performance de descarga. En este caso, la diversidad. Estas están conectadas muchas veces a las famosas antenas que hemos escuchado, conocidas como antenas MIMO, ¿ok? Que tienen múltiples entradas o múltiples salidas. Aquí tenemos el sector de diversidad para datos. Una falla de un equipo que no tenga datos, podríamos irnos realizando por el sector de diversidad. Muy bien. Entonces, bueno, llegamos al análisis de un plano esquemático. Muchos de ustedes se han topado con la incógnita de que vamos a un plano esquemático, buscamos la banda y de repente no la conseguimos. Aquí hay algo muy importante que debemos nosotros analizar. Aquí tenemos una tabla de bandas en frecuencias LTE. Tenemos una tabla de bandas en frecuencias 5G. Y sin embargo, la diferencia que tenemos en la tabla de bandas de frecuencias LTE y en frecuencia 5G es que aquí vemos frecuencias tanto FDD como TDD, pero en 5G vamos a ver unas frecuencias que dicen SDL y SUL. ¿Para qué sirve esto? Esto se llama bandas de desacoplamiento o bandas suplementarias, ¿ok? Muchas veces conocemos que la radiofrecuencia no es 100% perfecta, van a quedar algunos espacios. Esta es una de las desventajas que vemos en 5G. Por ejemplo, en 5G, una de las desventajas principales es que la potencia limitada está alrededor de los 23 decibelios. Sin embargo, si nosotros analizamos, ¿ok? Y tenemos una banda principal en 5G, donde tenemos una cobertura de descarga más de subida, vamos a ver nosotros que la cobertura de descarga downlink, por ejemplo, vemos que cubre hasta donde está el teléfono móvil. Sin embargo, ¿ok? La cobertura de subida,
¿ok? Vemos que no llega. Entonces aquí donde se usan esas bandas de acoplamiento, en este caso una banda SUL, Supplementary UCLIN, Supplemental UCLIN, perdón. Y esta nos va a servir para funcionar de apoyo en ese espacio donde no hay, ¿ok?, una cobertura de subida, para que ésta pueda cubrir ese espacio que quedó vacío. Entonces, prácticamente en lo que es 5G podemos utilizar bandas de desacoplamiento. Ahora, esta es una banda de apoyo prácticamente. Ahora, bueno, para ir mucho más directo e ir acotando tiempo. Sin embargo, nosotros en el día a día nos vamos a conseguir con la incógnita de cómo vamos a trabajar. Entonces, bien, conocemos que desde el transceiver tenemos el RF análogo con 3 nodos: transmisión, recepción principal, PRX, y recepción de diversidad para datos, DRX. Perfecto. Pero ¿alguno de ustedes se han preguntado alguna vez el por qué aparecen muchas veces banda 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26 o 28 juntas? Muchas veces un montón de bandas. O muchas veces aparece una y la que yo esté buscando, que pertenece a mi operador, no aparece. Si ustedes analizan estas bandas que tenemos acá, si nosotros vemos la banda 5, 8, 12, 13, 17, 18, todas están en un rango entre los 700 a los 900 MHz. Y si vemos específicamente la banda 12, 13 y 17, 12, 13 y 17, vemos que está en 700 MHz. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces hemos buscado la banda específica y de repente esa banda puede estar como otra, pero al final se puede convertir en la banda que nos refiere a nuestro operador. Entonces, ojo ahí. También podemos tener un caso donde podemos tener interpretadas las bandas como bandas bajas, LB, bandas medias, MB, o bandas altas, HB. Aquí le tenemos la mantequilla, ya previamente investigado, y le dejamos el rango de bandas, ¿ok? Rango de bandas en bandas bajas, LB, 450 a 900 MHz, bandas medias, 1500 hasta 2100, y bandas altas de 2300 a 5200. Perfecto, ya tenemos esto claro. Ok, ¿cómo aplicamos esto en el día a día? Bueno, tenemos un Samsung A70, un A705F. Este es válido para cualquier equipo, cualquier marca. Donde para cubrir toda la radiofrecuencia tenemos 27 componentes en total para todo el rango de bandas. Pues no podemos estar cambiando eso como jugando a la lotería, ¿no? Jugando al bingo. Entonces, sin embargo, podemos sectorizar. Entonces, para sectorizar debemos conocer alguno de los componentes. Por ejemplo, uno de los componentes que vamos a conseguir en radiofrecuencia es el duplexer o duplexor. Este va a permitir la comunicación bidireccional duplex, ¿ok? En este caso transmisión y recepción, mediante una misma línea de transmisión. En este caso aquí tenemos la línea principal, ¿ok? Le va a permitir que estas dos coexistan. Perfecto. Luego tenemos el diplexer. En este caso, en el pin 6 tenemos bandas altas, en el pin 4 tenemos bandas bajas y en el pin 2 tenemos una terminal común. Ya vimos las bandas altas y las bandas bajas anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos bandas pueden coexistir en la terminal común sin interferir una de la otra, ¿ok? Entonces, ¿qué va a permitir el duplexer? Permite la multiplexación en el dominio de la frecuencia. Prácticamente ambas pueden coexistir en la salida sin interferir una de la otra. Perfecto. Tenemos un componente que hemos escuchado muchas veces o conocido como el antena switch o módulo ASM. En este caso nos permite combinar múltiples rutas de transmisión y recepción mediante una misma antena, ¿ok? O múltiples antenas en ciertos casos. El acoplador, que nos permite acoplar toda la frecuencia de radiofrecuencia, lo que es toda la potencia transmitida a través de una sola línea de transmisión. En este caso es utilizado muchas veces luego de la antena switch o luego de un módulo que conocemos como el módulo FEM o FEMIC.
Muchas veces hemos escuchado el famoso FEM o FEMIC. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos dos componentes que hemos escuchado anteriormente. Es un duplexor más un antena switch, un módulo ASM. ¿Okay? En este caso es un antena switch con un duplexer integrado. Aquí vamos a ver entonces la línea de transmisión, la línea de recepción en la banda 1 y están prácticamente mediante una sola misma línea. Aquí tenemos la parte del antena switch, ¿okay? Y aquí va la antena. Muchas veces por esta parte conseguimos el acoplador en la radiofrecuencia. Perfecto. El PA, ¿okay? Y aquí hay algo muy importante. Muchos compañeros piensan que el PA amplifica la radiofrecuencia en general. Sí hay varios tipos de amplificadores de señal, pero el PA principal que se usa para múltiples modos o múltiples bandas, por eso se llama MMMBPA, hoy en día sirve para amplificar la transmisión. Si yo analizo acá, la línea viene desde el transceiver, ¿ok? Transmission, transceiver out, banda 1, 2, 3 y 4. Vienen hasta acá y salen amplificadas separadas, banda 1, 2, 3 y 4. En este caso los múltiples modos de transmisión son 3G, 4G y 2G, y en este caso las múltiples bandas que tenemos acá. Entonces sirve para amplificar la transmisión, lo que yo transmito. Y un equipo sin servicio, ¿dónde puede estar el amplificador? Pues el amplificador de un equipo sin servicio se denomina para la recepción y se conoce como LNA, Low Noise Amplifier o amplificador de bajo ruido. ¿Ok? Este amplificador de bajo ruido está hoy en día dentro de un componente que conocemos como el transceiver. Si yo analizo mi transceiver, la estructura de un transceiver actual, vemos que tenemos acá la banda 1, estamos en las bandas prácticamente acá, y vemos que tenemos dentro del transceiver amplificador para bandas altas, HV, LNA, amplificador para bandas medias, MV, LNA, amplificador para bandas bajas, LB, LNA. Entonces, todos los compañeros que muchas veces tomaron un PA y no les funcionó, ya saben el por qué. O todos los compañeros que han tomado un transceiver y piensan que haciéndolo el revaling se va a funcionar. Eso, el amplificador que está dentro de ese sector, LNA, no se arregla con revaling, se arregla con un reemplazo. Es por eso que muchos equipos, como por ejemplo con el transceiver WTR2965, no se arreglan con un simple revaling. Sé que muchos de ustedes, algunos han tenido un OnePlus, han tenido algún Oppo o han tenido algún Xiaomi que le han hecho revaling al transceiver y no ha funcionado. Aquí tienen el porqué. El por qué se debe reemplazar el transceiver en una falla sin servicio en un equipo de multimarcas. Sin embargo, no se debe reemplazar de una vez. Obviamente, previamente debemos medir tensiones, porque sabemos que cuando no están presentes los voltajes alrededor del transceiver, ya sabemos que muchas veces es él. Ahora, en ciertos casos podemos tener también, y como dato, ustedes sabían que hay un termistor en radiofrecuencia. Algunos lo conocen, otros no. Pero la función de ese termistor en radiofrecuencia es estar conectado al transceiver. Y cuando ese termistor en radiofrecuencia está dañado o hay un sector cerca de ese termistor que está calentando, la función es desactivar la radiofrecuencia y se desactivan los voltajes del transceiver. Ojo con eso. Entonces, muy bien, ya sabemos que un revaling no va a arreglar el sector de amplificación de la recepción del transceiver. Entonces aquí tenemos la recepción principal sin servicio y llega al transceiver, ¿ok? Es amplificado mediante un LNA que está dentro del transceiver. Perfecto. Entonces, para yo poder separar ese montón de componentes, 27 componentes, y reducirlos, yo tengo nodos, ¿ok? Debo separar transmisión, recepción y diversidad. Tengo un equipo que no transmite, pues puede ser, vengo, escaneo redes manuales, ¿ok? Si selecciono y no hace el check, ya sé que no estoy transmitiendo información. Pero si me hace el check de repente y sigo sin servicio, me aparecen unas redes o otras no, o no me aparece una red, tengo una falla de recepción, posible transceiver, ¿ok? Ojo con eso. Perfecto, pero tengo señal, ¿ok? Salen llamadas, llegan llamadas, perfecto, pero nada de datos o datos muy lentos. Tengo una falla de diversidad, DRX. Atentos con eso. Luego, identificar las bandas. Muy bien. Todo técnico hoy en día
debe conocer las bandas de su operador e inclusive las bandas en las que trabajan cada región. Ejemplo, aquí tenemos un estudio de bandas en Colombia y en Perú. Y en Colombia, por ejemplo, lo que ven aquí en pantalla, se usa mucho la banda 28, se usa mucho la banda 4, se usa mucho la banda 2. La banda más común utilizada es la banda 28 en Latinoamérica, muy utilizada. Esto se los dejo como tarea para que puedan aplicar esta información. Una vez que conocemos nuestra banda y conocemos nuestros nodos, esto nos va a servir para nosotros interpretar. Entonces, ubicamos el nodo, si la falla es de transmisión, si la falla es de resección principal o resección de diversidad. Perfecto. Una vez que sectorizamos, nos vamos a ir al transceiver, conocido como WTR, WFR, FDR, más TRF, etc. ¿Ok? Perfecto. Vamos a tener en el transceiver 3 nodos. Vamos a tener el sector de transmisión, el sector de resección principal, o conocidos como PRX, y resección de diversidad como DRX. Se los dejo en colores para que aprendan. Verde, transmisión. Violeta o fucsia, recesión primaria. Y azul, recesión de diversidad. Perfecto. Entonces comenzamos. Entonces tenemos al principio 27 componentes. Ok. Entonces tengo una falla de transmisión. Ok, perfecto. Mi equipo no sale llamadas. Escanea las redes, aparecen las redes. Me da error a conectar a las redes. Perfecto. Entonces quiero sectorizar. Supongamos que mi operador usa la banda 2. Ok. Y específicamente también pues tenemos la falla en transmisión. ¿Esto para qué nos puede servir muy bien? Bueno, recuerden que cuando nosotros comenzamos a medir o vamos a investigar, debemos sectorizar muy bien para poder definir lo que vamos a analizar. Entonces, comenzamos. Nuestra radiofrecuencia, aquí vemos la línea en verde, TX, transceiver out, banda 1, 2, 3, 4, etc. Vienen desde el transceiver. Perfecto. ¿A dónde pasa? Pasa al PA, vienen juntas las bandas y sale sola. Ahora sale la banda 2. Perfecto. Desde lo que es el transceiver, ok, paso al módulo FEM. Del módulo FEM paso a un duplexor, a un acoplador y de ahí a la antena switch. Si yo analizo toda la parte de radiofrecuencia, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 componentes versus 27 al principio. Perfecto para la parte de transmisión. Para la parte de resección sin servicio, no conecta, aparece las redes, no aparece ninguna, no hay voltajes en el transceiver, están bloqueados los voltajes, no me aparece el resec. Perfecto. Tengo la parte de resección principal, ok, asociación sin servicio, PRX, y si yo me va directo al módulo FEM. Cuando yo veo que del transceiver va directo al módulo FEM o a la antena switch, la línea de resección principal, eso quiere decir que el LNA, el amplificador de la resección principal, está integrado dentro del transceiver. Así lo denomino. Ojo con eso. Perfecto. Viene a un diplexor, un acoplador, y de ahí a nuestra antena. ¿Cuántos componentes tenemos en total? Tenemos solamente 1, 2, 3 y 4. Perfecto. 2 circuitos integrados, un diplexor y un acoplador. Perfecto. Ahora, falla de datos o datos muy lentos, ok, resección de diversidad. Viene la banda transceiver, pasa al módulo FEM de diversidad. En este caso tenemos 2 diplexores y aquí me bloqueó. ¿Qué es esto? Bueno, recuerden que tenemos que el diplexor me va a permitir coexistir, ok, en la salida, prácticamente en la terminal común, ambas bandas sin que interfieran una de la otra. Entonces aquí tenemos las bandas bajas y las bandas medias. Bien, coexisten ambas aquí, vienen aquí. Aquí van a coexistir entonces bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Y aquí van a coexistir, ¿ok? Aquí para esta parte por acá en la salida. Luego de esto entonces van a ir a las famosas antenas MIMO. Pueden tener configuración 2x2, 4x4, 8x8, etc. Bien, entonces aquí tenemos en total 4 componentes para la parte de resección de diversidad. Si nosotros completamos en general, por ejemplo, para la banda 2, para los 3 nodos,
¿Ok? Si es que tenemos una falla muy generalizada para analizar todo lo relacionado con la banda 2, tenemos que reducimos de 27 a 8 componentes en total. Solamente conociendo dos cosas, conociendo los nodos, conociendo la banda de nuestro operador. Entonces, bien, pero si yo reparo Apple, o soy un técnico que repara solamente iPhone, porque iPhone es guay repararlo y Apple es lo mejor, pues les digo que esto es universal. La electrónica es universal desde Venezuela hasta la China y de todo el mundo. Entonces, iPhone 12 Pro Max. Bien, tenemos transmisión, tenemos recepción principal, PRX, y recepción de diversidad. Aquí tenemos algo más a lo que los compañeros han aportado para verificar en el día a día. Cuando ya hemos verificado todo el RF digital, todas las líneas reset, todas las tensiones, todas las, etcétera, todo lo que nos han aportado los compañeros, muchas veces en la parte RF analógica no sabemos cómo interpretar. Entonces debemos investigar. Aquí invitarlos a la investigación e invitarlos a compartir conocimiento. Quiero agradecer a toda la organización de CEREC por esta oportunidad de permitirme unos minutos para exponer unos temas. Lamentablemente no voy a poder estar en vivo en estos momentos respondiendo preguntas porque me encuentro ahorita mismo saliendo para Venezuela, para mi país, ya que tengo mi abuelo que está muy enfermo y lamentablemente no voy a poder estar con ustedes el día de hoy. Sin embargo, agradezco a toda la organización por la oportunidad, a todos mis compañeros, colegas e instructores que están allí. Muchachos, gracias ahí a todos por compartir sus conocimientos, por fomentar específicamente a esta comunidad de España a que se anime a subir de nivel. Nosotros estaremos compartiendo mucha información por nuestras redes sociales. Les invito a seguirnos. Mi nombre es Aníbal García de iRepair y nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.